Hola gente, bienvenidos a un nuevo videazo. Y en esta ocasión pues voy a hablar acerca de un hábito que no muchos practican, pero que realmente es un muy buen hábito para el desarrollo personal y que bueno, todos deberían realizar porque realmente no requiere tanto esfuerzo y tiene muchos beneficios para nuestra vida. El hábito en cuestión del cual vamos a estar hablando es de las duchas frías. Pues bueno, comencemos de un solo. Bueno, antes de comenzar el video, pues quería mandarle mis felicitaciones a Richardo XM por su cumpleaños. Muchas felicidades, te mando un abrazo muy fuerte. Espero que lo feliciten en los comentarios. Y bueno, yo sin nada más que decir, comencemos con el video. Son las ventajas y los beneficios de practicar este hábito. La ventaja es que acelera tu metabolismo, obviamente no lo acelera tanto, pero si lo empieza a acelerar un poco, porque pues cuando nos exponemos al frío empezamos a quemar azúcares y grasas para mantener la temperatura corporal a niveles aceptables, ya que el cuerpo requiere tener un equilibrio, por eso siempre busca la homeostasis. Entonces, si nos estamos poniendo o exponiendo al agua fría, pues obviamente el cuerpo va a querer nivelar y buscar llegar a la temperatura ideal para llegar a un equilibrio. Bueno, otro punto es el que mejora la circulación, pues básicamente al tener frío nuestra tasa cardíaca aumenta y los vasos sanguíneos se contraen más. Pues entonces significa que la sangre tiene que viajar a una velocidad mayor, obviamente cargada de oxígeno a los órganos principales y a los músculos. Esto pues obviamente mejora la circulación porque la sangre tiene que ir en una velocidad más rápida porque las venas están más contraídas. Esto se puede relacionar con otro punto que es el de que incrementa la oxigenación. Y bueno, pues eso sería otra ventaja. Despeja y activa la mente y tu cuerpo. Pues esto tiene una explicación científica, pero básicamente mejora tu concentración y tu capacidad de poner atención, básicamente. Bueno, la explicación científica es que básicamente cuando nos bañamos en agua fría, esto estimula la secreción de unos cuantos neurotransmisores como la noradrenalina, que nos hace que nos hace estar más atentos y alarmantes para cualquier situación. Entonces básicamente mejora la concentración y la atención. Bueno, también mejora tu estado de ánimo. Eso también pues tiene relación con el punto anterior, que es porque el sistema nervioso libera ciertos neurotransmisores y pues esto hace que se mejore el estado de ánimo. Otra cosa es que también el sistema inmunológico se activa de una mejor manera y bueno, pues básicamente va a estar preparado para luchar contra infecciones y agresiones externas al liberarse de mayor cantidad de leucocitos y glóbulos blancos. Bueno, pues también obviamente puede servir como terapia para el dolor y para la desinflamación, pues básicamente fomenta la recuperación muscular. Además que aumenta tu productividad, pues básicamente estás más concentrado, pues esto comparado con con los puntos anteriores de la concentración, entonces básicamente estás más concentrado y perdes menos tiempo bañándote porque estás bañándote con agua fría. Aparte que básicamente es un reto para ti y pues bueno, obviamente es un mayor reto que bañarse con agua caliente. Entonces básicamente es un ganar-ganar en todas formas. Y bueno, se me olvidó el último punto, que es el de que aumenta los niveles de energía. Pero este también tiene relación con los puntos anteriores de la atención y de la liberación de neurotransmisores. Pues básicamente cuando el cuerpo humano se expone al agua fría, esto básicamente sorprende al cuerpo y hacen estimular los sentidos y bueno, queda en un estado de alerta. Entonces básicamente los niveles de energía suben por lo mismo de la liberación de ciertos neurotransmisores. Continuamos con la experiencia en el asunto. Bueno, yo llevo aplicando el hábito de las duchas frías más o menos por unos 6 meses, casi diariamente. Pues bueno, hay que descontarle, por ejemplo, los días en los que me puede haber enfermado de gripe o
o de algún resfriado, en los cuales pues me bañaba con agua caliente para prevenir más bien cualquier complicación que se pueda dar pues gracias a ese resfriado. Bueno, entonces en base a la experiencia, ¿cuáles son los beneficios que realmente sentí al aplicar pues, las duchas frías en mi vida durante 6 meses? Bueno, algo que realmente noté fue el incremento de la energía en el día. Pues básicamente, ya sea por las razones que mencioné anteriormente, las razones científicas, pero eso es un beneficio que sí noté en mi vida. Bueno, el mejoramiento del ánimo pues es algo que realmente no noté. O sea, no vi ninguna mejora en mi estado de ánimo, o sea, me mantuve igual. Y bueno, pues puede ser que sea solo en mi experiencia, pero bueno, capaz a alguien de ustedes sí les puede ayudar a mejorar el ánimo, pero por lo menos a mí no me doy en ese punto. Pero en lo que sí me doy, en lo que sí vi una diferencia bastante significativa, fue en el término de la atención y de la energía después de tomar una ducha fría. Pues básicamente, como mencioné anteriormente, por las razones científicas, estaba más alerta y tenía más energía durante el día. Y bueno, todo esto tomando duchas más o menos de 3 a 4 minutos en la mañana. Y pues no es necesario hacer 10 minutos para, bueno, tener todos estos beneficios. Bueno, el tema de acelerar el metabolismo tampoco vi una mejora significativa, pero bueno, pues realmente una ducha fría y obviamente quema más calorías que bañarse normalmente con agua caliente, pero no es una diferencia muy significativa. Entonces por eso te recomiendo que no tomen o no sumen las calorías que queman en una ducha fría, porque no son muchas y no es una diferencia muy significativa. Bueno, y ahora vamos con las recomendaciones para empezar a tomar duchas frías. O bueno, si ya empezaste a tomarlas, pues una recomendación tal vez quizás te ayude a mejorar la calidad de estas. Bueno, la única recomendación que te puedo dar es que, bueno, básicamente yo cuando tomaba duchas frías, pues entraba al agua y bueno, o sea, eso es, el proceso de entrar al agua es lo más difícil porque después ya tu cuerpo se acostumbra, pero cuando entras al agua, pues tu respiración se agita. Bueno, entonces yo recomiendo que, y bueno, se agita y entonces está la mayor parte del tiempo, pues está la mayor parte de la ducha, pues con la respiración agitada. Entonces, yo lo que recomiendo es justo al principio, bueno, entrar de una, no esperar ni nada, entrar de frente y bueno, básicamente sería mojarse las partes que generalmente son más calientes, por ejemplo las axilas. Entonces, obviamente, mientras hacemos esto, otra parte importante es la respiración. Entonces, mientras entramos al agua, vamos a tomar respiraciones profundas, pero duraderas, es decir, que sean bastante prolongadas. Así podemos relajar el ritmo de la respiración y así acostumbrarnos más rápido a la temperatura del agua. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Entonces, si quieren que haga uno acerca de otro hábito, lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo video, gente. Adiós.